Evidentemente, no todas las aguas son iguales. Eso creo que es el primer mito que tenemos que desterrar. Y cuando hablamos, sobre todo de aguas embotelladas, porque las aguas embotelladas las hay de distinto tipo. Las aguas Exitosa. tratadas, que pasan por procesos químicos de tratamiento, y las aguas de origen natural, como las aguas minerales naturales. Entiéndase que hay, ya empezando por lo que, tomando lo que nos has mencionado, es las aguas que tienen un tratamiento, digamos, donde la mano del hombre interviene, y hay las aguas naturales, las aguas que brotan prácticamente. Ahí ya empezamos una diferencia, ¿cierto? Sí, en general, para ser, digamos, como bien precisos, todas las aguas tienen que ser tratadas. Solo que unas son tratadas de manera química y otras son tratadas de manera física. ¿Dónde está la diferencia? En el origen de esas aguas. En Exitosa, el buen beber. A ver, 10 de la mañana con 32 minutos, está usted en Exitosa, ya estamos en el Buen Beber con Miguel Andrade. Hoy tenemos un tema especial, porque no todo es alcohol. No solo se bebe Me alcohol. hacían la gente esta semana de que llamó un oyente para decir que nosotros promovemos el alcohol. No, promovemos todo lo que hay detrás de un producto, en este caso que tiene que ver con Exitosa. producción nacional, con toda la cadena de desarrollo, ¿no es cierto? Que obviamente termina en un producto que además, sí, no lo consume usted en exceso, porque ese es el disclaimer que siempre se hace, aunque no lo vamos a hacer hoy día porque esto es agua, puede traer consecuencias mayores. No promovemos el consumo desmesurado de alcohol, de eso no se trata, pero sí hablamos de la producción nacional, de lo que significa ser empresa en el Perú, ¿no? Claro, así es. Los pequeños emprendedores, gente que hemos invitado a prácticamente todos. Una decena de amigos que hacen pues diversos tipos de bebidas, cerveza. ¿Cómo estás? Todo. ¿Cómo estás, Miguel Andrade? Muy bien, aquí celebrando pues a nuestros amigos de Arequipa. Un gran saludo, que este 15 de agosto estuvieron de aniversario. Y bueno, en vista de, y ya que está en la mañana, estuviste hablando del agua. Esta mañana ha sido un tema muy interesante, ¿no? Estoy hablando del agua porque estoy muy preocupado por lo que va a pasar, o sea, con el fenómeno del Niño sobre el agua dulce, que aquí tenemos la suerte de ser uno de los 8 países con mayor reserva de agua dulce en el mundo. Uno de los. O sea, estamos entre los 10, pero somos el número 8. Muy bien. Entonces, no vamos a tener mayor riesgo si es que empezamos a tomar las cosas con el debido tono posible. Me refiero al tema del cuidado, de la proyección, de la construcción de infraestructura para que todos tengamos agua de calidad y nos llegue a todos realmente. Exactamente, exactamente. Muy importante lo que menciona Jesús. Entonces, aquí estamos esta mañana, Jesús, vamos a hablar de una de las bebidas más consumidas del mundo. El agua. El agua. Y para esto hemos invitado... Y la más importante también. Exacto, por favor. Y hemos invitado a nuestro amigo, el señor Álvaro Durán, quien es director comercial de la Socosani, una marca emblemática, un agua emblemática de nuestros amigos de Arequipa, que esta mañana pues vamos a conversar del agua, ya continuando pues con el tema que empezaste esta mañana. Jesús, Álvaro, bienvenido. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Miguel, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá para hablarles un poco de nuestra marca, una marca arequipeña que el próximo año cumple 120 años de historia. Socosani va a cumplir 120 años de historia. Así es, ¿Qué tal el recorrido? Años. Muy interesante lo que hemos descubierto a lo largo de todos estos años. Bueno, una marca increíble, un regalo de la naturaleza del Perú, como tendría que ser, por todas las cosas increíbles que el Perú nos entrega, ¿no? Pareciera que el agua no es a través de los años la misma, sin embargo termina sufriendo una evolución, ¿no es cierto? Entonces imagino yo que en estos 120 años de historia de Socosani el agua se debe haber transformado, ¿o no? ¿O me equivoco? Bueno, Jesús, más que nada, uno de los detalles es el agua sí, obviamente, de por sí, para que nuestros amigos, los oyentes, la gente que nos está visualizando, pueda tomar un poco más de conciencia, y esta mañana es que conozcan del agua de por sí, ¿no? Porque la bebemos estamos sumergidas en ella, somos 70% agua, pero ¿qué es el agua? Y dentro de todo eso, los tipos de agua que hay en el mercado, ¿no? Porque uno va a una tienda, a un supermercado y ve tipos de agua y diversos precios. Claro, y uno piensa que agua es agua, ¿no? Exacto. Entonces, no es Álvaro, por favor, coméntanos, por favor, explícanos a todo el Perú, ¿cuáles los tipos de agua? ¿Por qué los costos? Coméntanos por ahí para que nuestros amigos entren en la onda del agua.
Sí, por supuesto. Y gracias por la posibilidad de poder comentarle un poco a la gente porque es un tema del que todos desconocemos. Yo en estos años trabajando en la categoría he ido aprendiendo, pero tenía también un gran desconocimiento como el común de las personas, ¿no? Evidentemente, no todas las aguas son iguales. Eso creo que es el primer mito que tenemos que desterrar. Y cuando hablamos sobre todo de aguas embotelladas, porque las aguas embotelladas las hay de distinto tipo. Las aguas Exitosa. tratadas, que pasan por procesos químicos de tratamiento, y las aguas de origen natural, como las aguas minerales naturales. Entiéndase que hay, ya empezando por lo que, tomando lo que nos has mencionado, es las aguas que tienen un tratamiento, digamos, donde la mano del hombre interviene, y hay las aguas naturales, las aguas que brotan prácticamente. Ahí ya empezamos una diferencia, ¿cierto? Sí, en general, para ser, digamos, como bien precisos, todas las aguas tienen que ser tratadas. Solo que unas son tratadas de manera química y otras son tratadas de manera física. ¿Dónde está la diferencia? En el origen de esas aguas. Por ejemplo, las que tienen que ser tratadas de manera química son aguas que, por ejemplo, pueden provenir de un pozo o del caño del agua, ¿no? Estas aguas, por ejemplo, las del caño, ya tienen un tratamiento previo de cloración, etcétera, y puede ser que, por ejemplo, las filtremos, pero ya inicialmente tienen un tratamiento químico por el origen. Eso no pasa, por ejemplo, con las aguas minerales, porque las aguas minerales naturales son puras en su origen. Son aguas que generalmente... Ya están filtradas naturalmente. Claro, están filtradas naturalmente y además están como en unas bóvedas de agua. Se llaman acuíferos. Las aguas minerales naturales son generalmente de origen subterráneo. Entonces, no es un proceso extractivo, sino que el agua brota a la superficie. Quienes embotellamos agua mineral, lo que hacemos es captar esta agua, Interesante. agregarla, ventilarla y pasarla, esto es muy importante, por procesos físicos de filtración, es decir, filtros de carbono, por ejemplo, filtros microbiológicos, luz ultravioleta, en algunos casos inyección de ozono. ¿Para qué? Para evitar que alguna partícula en el proceso que se haya podido meter en el agua nos altere y garantizar con estos procesos físicos no químicos Exitosa. que el agua la embotellamos con la misma pureza con la que estaba en este acuífero de agua. Interesante. Eso es lo que garantizamos. No, yo no conocía el proceso del agua, creo que el público en general tampoco, entonces siempre es bueno informarnos Sí, respecto a las calidades, porque a la larga se trata de tener agua de calidad. Y es como, por ejemplo, tendría que hacerse el agua potable y también el agua mineral bajo el concepto que nos está explicando Álvaro el día de hoy. Esta es mineral y volcánica. Sí. Y Eso es muy porque, claro, importante. yo escucho mineral, pero ¿y cuál es la particularidad de la volcánica? Y si eso de alguna u otra manera también tiene que ver con el sabor, porque el agua tiene diferentes tipos de sabores. Yo sí he sentido el Aquí agua. Álvaro es catador de agua, porque hay y ese es catadores otro de tema, agua. ese es otro tema también que es importante, porque yo no sabía que existían catadores de agua. Muy bien. Sí, bueno, yo además de mi trabajo como comercial en Socosani, soy sommelier de vinos y destilados y también soy sommelier de agua. Entonces, un poco movido por la categoría en la que estoy, con el deseo de conocer un poco lo que ofrece, digamos, la categoría, no solo a nivel nacional, sino en el mundo. Y sí, nosotros tenemos una de las pocas aguas de origen volcánico en el mundo. Es que el Perú es increíble, o sea, tenemos papas, ajíes, y entonces no es una casualidad que tengamos un agua de origen volcánico y de altísima Bueno, calidad. Arequipa no solamente tiene el Misti, tiene varios volcanes, tiene una Claro, ruta de volcanes. Tiene el Chachani, que Ajá. es el de los deshielos del Chachani, donde proviene nuestra agua mineral. ¿Y cuál es la particularidad de un agua de origen volcánico? Su contenido mineral. O sea, aquí en este programa del Buen Beber, donde se habla tanto de los vinos, del origen, del tipo de uva, de las cepas, las uvas expresan en su sabor las características del suelo. O sea, tienen como un terruño, que lo entendemos, digamos así, que es una mezcla de componentes del suelo, del Exitosa. clima, del proceso, etc. Y eso mismo pasa con las aguas de origen mineral. Es decir, la expresión de sabor que encontramos en las aguas minerales es la expresión que nos ofrece el suelo. Como el suelo volcánico es un suelo muy rico en minerales, lo que vamos a encontrar es un alto contenido mineral en esta agua. Porque el agua cuando se derrite entra por la boca del volcán, empieza a hacer su recorrido y va jalando de este Esos suelo minerales, volcánico claro. estos minerales.
Entonces es una mineralización natural del agua. Qué interesante. de Y verdad. eso le otorga su sabor. Ahora, tú y ustedes, porque son los especialistas en ese aspecto, ¿qué se gana catando agua? O sea, ¿qué es lo que buscas tú al desarrollar esa actividad? Es que en realidad el agua, como acaba de mencionar Álvaro, no es que... porque el agua de por sí, cuando uno estudia el agua es insípida, que no tiene sabor. A eso Pero voy. en el fondo, todos sabemos que sí hay un toque de sabor. Mm. Digamos, la mineralidad le da un gusto y obviamente la textura en boca es distinta y eso es algo que se aprende y es algo que nuestros amigos deben saber. Y mucho justamente cuando llegamos con el agua, saltó algunas preguntas de acá de nuestros amigos que están. Miguel, pero hay unas botellas que tienen ingredientes de agua, no esta, obviamente, ¿no? Pero, o sea, hay aguas que se le agregan cosas para hacer lo que son aquí. Y una cosa es el agua que es naturalmente, que llevan los minerales. Y hay otras que son, pues, obviamente, ¿no? Tratadas químicamente, como Claro, dijiste. esta, por ejemplo, esta Socosani es agua mineral natural con gas. Claro. Ese es un ingrediente aparte, ¿no? Que Claro. prácticamente esta nace, me comentabas que nace también con cierta cantidad de gas el agua. Sí, lo que pasa es que las aguas minerales naturales de origen volcánico tienen una microburbuja. Eso es como una condición que tienen todas las aguas de origen volcánico. Pero al ser tan pequeña, no podríamos declararla como un agua con gas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos un añadido de gas carbónico que no supera los Exitosa. 3,5 puntos volúmenes de gas. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos al final? Una burbuja delicada, como la burbuja de un champán que no embota y que lo que nos ofrece es una sensación de refrescancia. Por eso es que esta agua tiene fecha de caducidad. Bueno, en el Perú la normatividad nos ofrece una fecha de caducidad. Yo no sabía que el agua tuviera fecha sí, de caducidad. De hecho, tiene, en algunos tiene. casos es un año y medio. Para las aguas extranjeras es distinto, pueden tener Mira el hasta nivel de 3 años. desconocimiento que tiene un simple periodista respecto a estos temas, pero obviamente mira, creo que es importante conocer el agua a través, obviamente, de los amigos de Socosani, porque si en efecto es algo, Socosani es un producto de calidad y de mucha historia en el Perú. Exacto. Son marca Perú ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí. Y que- Hemos tenido marca Perú y hemos en algún momento hecho nuestro proceso de salir del Perú, de nuestro territorio. Para ¿no? hacer Es agua un de agua mesa. que ahora encuentras afuera, por ejemplo. ¿no? La puedes encontrar en Estados Unidos, en Costa Rica. Bueno, la presentación México. en material de vidrio es espectacular, o sea, es bien Ojo. Ergonómica, bien estilizada, ergonómica, exactamente. ¿no? Muy sencilla, pero a la vez muy comunicacional. Parece la como botella, una, ¿no? Tiene una forma muy Además especial. la transparencia, imagino que es para darle la mayor cantidad de Claro, la parte... calidad posible, o sea, exacto. mostrarla lo más que se pueda. Jesús, pero tú has como agua. mencionado una palabra, el agua de mesa. El agua de mesa, Álvaro, ¿cuál es tu opinión del agua de mesa? Mira, lo que sucede es que en general las aguas de mesa no son de origen mineral natural. O sea, no son de origen natural, no provienen de una fuente natural. Son aguas que vienen del subsuelo o son aguas que se toman de otras fuentes y pasan por un proceso, como les decía antes, de purificación. Claro, Ahora, vamos a decir que hay tratamientos y tratamientos. claro. Ahora podemos decir, pienso con muchísima tranquilidad, que estas aguas pasan por procesos mucho menos agresivos que los que pasaban hace una Exitosa. época, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ha sustituido en muchísimos casos la cloración por la ósmosis inversa, que es una membrana que lo que hace es retener casi el 99.9 de las partículas y los metales pesados, entonces encontramos un agua de mejor calidad. Pero realmente, ¿cuál es la gran diferencia entre un agua de mesa o tratada con un agua mineral natural? El contenido de minerales, que no son otra cosa más que los electrolitos, los que necesitamos para funcionar de manera adecuada. ¿Y cuáles son estos? El calcio, el magnesio, el bicarbonato, el potasio. Entonces, las aguas de mesa no nos ofrecen esa carga mineral que nos ofrece un agua mineral natural y necesitamos eso. ¿Cómo lo sustituimos, Miguel? Perdón. Con productos químicos que tienen colorante, que tienen azúcar, pero que los tomamos porque tienen sales minerales. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en un agua mineral natural, sea Socosani o las otras aguas que encuentras en el mercado? Todo ese valor nutricional, pero de manera natural. Exacto. que es Ahora muy me puedes decir, importante. no, pero necesito la glucosa. Bueno, compleméntalo con una barra de chocolate orgánico o con una barra de cereal hecho en casa y ahí tienes lo que necesita. Ojo, no todos los deportistas necesitan Por eso glucosa es que para los entrenar. estados siempre reclaman que tener una mejor agua de calidad, ¿no es cierto? Claro. Para consumo humano.
En el caso, esta semana estábamos hablando del problema de la falta de agua, que en algún momento seguramente se agudizará, ¿no? Y se hablaba de que los que menos acceso al agua tienen la mayor cantidad de enfermedades, pero justamente por ese tipo de problemas, que tampoco es que accedan al agua que se necesita como nutriente y luego, ¿no? Los niños para el crecimiento, porque es todo un complemento, no solamente basta con darles alimentos que tengan ciertos elementos, ¿no? Vitamínicos, sino también agua, que les permita a ellos también tener estos elementos las sales que se han descrito hoy. Claro, sales Claro, minerales lo son que pasa es que importantes. otra cosa que tampoco tenemos muy clara es que el agua Exitosa. necesita de estos minerales para que nos ayude, para que tenga carga eléctrica. O sea, nosotros necesitamos energía en nuestro cuerpo y esa energía puede provenir del agua cuando el agua tiene estos minerales de manera natural. O sea, también hay productos que tienen añadido de minerales, ¿no? Aguas que tienen añadido de minerales, como ustedes decían. Le puedes agregar L-carnitina, le puedes agregar colágeno, un montón de cosas, ¿no? Porque claro, la gente va requiriendo cosas y la industria puede generar todos estos temas. Lo que no puedes generar es un producto que la naturaleza te entrega de manera 100% natural. Que es lo importante. Eso es muy válido. ¿Me puedes enseñar, Miguel, cómo es que catas el agua? ¿Cuáles Por son favor. las posibilidades? Pero aquí tenemos vasos, por favor. Esta es Socosani envasada en vidrio, que la botella se les ha comentado muy bonita. Que nos demuestres, Álvaro, por Sí. favor. Quiero darles... Comenzaría con ¿Y cómo es que se cata el agua, no? O sea, ¿cuáles son las características que reconocen ustedes? alineados? Sí, Sí, la- está acá. este formato Ahora, de por lo vidrio. pronto, el empaque en vidrio hace que sea muy fresco. Se Sí, mantenga esa frescura, ¿no? Exactamente, mantiene la frescura. Digamos, el vidrio es el envase ideal y el plástico también funciona muy bien, pero en condiciones ideales. Tenemos que tener cuidado de la temperatura, de Claro. la humedad, Ahora, en fin. Y este es un agua que tiene otra característica. Pues, o sea, en la mesa, no es que sea un agua de mesa, sino que en la mesa lo vas a ver bonito, Claro, digo, bien también. presentado. Por eso, yo siempre digo, ¿no? Hay que ver, uno, la etiqueta en el empaque siempre, disfrutar. La etiqueta que comunica muchas cosas, pero también el empaque que Claro, es el envase. ¿no? Claro. Vierte esa agua en tu vaso, por favor, para que Álvaro nos guíe en esta cata de agua que vamos a Estamos en hacer. Exitosa a las 10:49 de la mañana catando agua, aunque no lo crean, el agua tiene un sabor particular. No sé si tenga olor, pero No, y por de eso favor, también quisiéramos conversar. Álvaro, por A favor, ver. coméntanos. Sí, Guíanos, bueno, guíanos. los minerales tienen unos descriptores aromáticos, vamos a decirlo de esa manera, para no utilizar un lenguaje muy complicado para el oyente, Exitosa. porque la idea no es que el oyente se vaya con una idea equivocada de que ahora tomar agua es un tema absolutamente complejo. No. Pero sí podemos identificar a través del olfato que algunos descriptores del agua, es difícil ahorita hacer el ejercicio porque necesitaríamos tener un tipo de agua que nos identifique cada uno de esos olores. Pero, por ejemplo, cuando el agua brota de su estado natural hay una concentración de mineral ahí. De hecho, nosotros pasamos por un proceso de aireación y de decantación, porque el agua también surge con una cierta turbidez. Entonces tenemos que dejar Limpiarla. que el agua se ventile e irla pasando como de reservorio en reservorio hasta que obtenga, digamos, este color prístino, transparente. Pero sí hay un olor en el agua que puede ser imperceptible y especialmente cuando no estamos tan acostumbrados. Claro. Pero ¿qué podríamos ver, por ejemplo, ahora? Tampoco es una cata porque necesitaríamos más agua para comparar. Es como que vamos a hacer una degustación ya, de agua. ahí ¿ya? está, vamos a hacer una degustación. Exactamente. Lo primero que podemos ver es una burbuja muy fina en el vaso. Ustedes la pueden notar ahí. Va subiendo una burbuja Sí, muy si nos chiquita. ayudas con el poncheo, Exactamente, es mis este- estimados, sí, sí. sí, Sí, es No que sé la- si has visto cuando sirves un espumoso, Claro, un champán, exacto, que empiezas exacto. a ver subiendo esas Brotan las- burbujitas. Sí, a ver, Exactamente. a ver, vamos a Y ver. la particularidad de Chiquitas, nuestra agua es que esa pequeñitas. burbuja Ajá. se va a mantener ahí por mucho tiempo, porque tiene una burbuja original y lo que hemos hecho es potenciarla un poco. Entonces, Qué locura. podemos probar esta agua, por ejemplo. A ver. Qué locura, se forman las burbujas y van apareciendo y van saltando. No me había percatado de esa particularidad. Un del detalle agua, importante, la quiero decir, y en la fase olfativa estuve oliendo estuve percibiendo los aromas del agua. ¿Y sabes a qué me recordó? Cuando uno está al lado de un río y siento esos aromas, ¿no? ¿no? Cuando el agua golpea en las rocas. Entonces he percibido verdad. me ha transportado ese no sé momento. qué habrás estado haciendo en el río, pero yo no- Sí, Muy bien. bueno, una característica muy importante de Socosani, que esto la hace única, además de ser una de las pocas aguas de orígenes volcánicos en el mundo, es su contenido de bicarbonatos. Socosani tiene 1.239 miligramos de bicarbonatos por litro. Eso es un montón.
¿Para qué nos sirve esto? Bueno, los bicarbonatos nos ayudan muchísimo con el tema digestivo. Ahora que tú hablabas, por ejemplo, del consumo responsable, está bien tomar alcohol porque, digamos, es un tema recreativo, pero es muy importante también hidratarse de manera adecuada. Ahora es casi imposible que tú vayas a un bar y no te pongan una buena, bueno, agua al menos para que estés hidratado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bicarbonatos? Cuando hay un excesivo consumo de alcohol o de otras cosas que pueden exasperar, digamos, la mucosa del estómago, nos ayuda a regular ese nivel de pH. Por ejemplo, todos conocemos la famosa sales de Andrews, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, esto cumple de alguna manera sí. esa función. Es más, me recordaba eso cuando Claro. lo bebía. Decía, este burbujeo y esa sensación fresca. Claro, Boca, pero así tú me que- vas a decir, ¿pero cómo puede tener tanto contenido de bicarbonato y no saber salado? Porque una característica de Socosani es que es considerada un agua de alto contenido mineral. Digamos que el tope de mineralidad para declarar un agua como de alto contenido mineral está en 1500. Nosotros estamos alrededor de los 1800. Pero ¿cómo haces tú para controlar, por ejemplo, ese grado de salinidad que en otras aguas en el mundo, por ejemplo, hay una agua española que tiene mucho contenido de bicarbonato y tú la sientes salobre, está salada esa agua? Aquí lo que nos ayuda es otro mineral que se llama el sílice o la sílica, que tiene como característica un cierto dulzor. Entonces Hay un ayuda a equilibrio ahí. atenuar y a equilibrar eso. Socosani tiene alto contenido mineral, pero es un agua que es muy equilibrada en Sí, su está, sabor. por está muy ejemplo. buena. Y provoca realmente, bebiendo, pasa fácil. realmente estoy tratando de entender todo esto y es un tema muy, muy amplio. El tema este de entender Súper el agua amplio. no es tan sencillo como que esa agua ya está, ¿no? Claro, es que a veces Ahora- nosotros vivimos pensando que el agua es... Noto que Socosani tiene múltiples presentaciones, no solamente estas de, Hay de vidrio que era saborizadas bonita. Veo que tiene saborizadas, o sea, eso al también... limón, eso es algo que ustedes promueven mucho. ¿Cómo es el agua saborizada, sabor a pera? Mira, identificamos un poco una ¿Sabor a pera? necesidad en el consumidor. Y la necesidad venía por el lado de que quiero tomar agua, pero no me gusta porque no encuentro sabor en el agua. Me parece aburrida, no me parece De divertida. limón. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar un portafolio de, Agua de saborizada. bebidas saborizadas, de agua. En el Perú no existe, extrañamente, la categoría de agua saborizada. En el Perú no le puedes llamar a este producto agua saborizada porque la norma no te lo permite. En otras mira. partes del mundo sí. Por eso nuestro producto se llama Socosani saborizada. Pero la base de este producto es agua. ¿Qué es lo que tiene? Tiene aceites esenciales, que lo que nos permite es darle un toque de sabor al agua para que el agua sea un poco más divertida para aquel que no le gusta el agua porque no encuentra sabor. Hemos desarrollado un portafolio de 5 sabores y además tiene sustitución de azúcar. Entonces, sientes ese gusto. Es una bebida muy buena, por ejemplo, para reemplazar el consumo de gaseosa e ir pasando, por ejemplo, Buen de punto. la gaseosa al Gracias- agua gracias de por eso, manera demasiado Socosani. dulce, ¿no? divertida, Demasiada ¿no? azúcar. Entonces Sí. aquí alguien desea tener un sabor especial, entonces tiene esas aguas Y minerales te ayuda a la digestión con toque también. de sabor, con estos aceites Ah. esenciales, ¿no? Sí, bueno, yo estoy también tratando de dejar la Consume el gaseosa. azúcar, ustedes saben. Y hoy en un Una tema, manera. justo ayuda mucho, y estuvimos hablando antes de la entrevista sobre el tema de la coctelería, porque hay cócteles que llevan Agua. agua con gas. Entonces, Y- tipo un mojito, de repente un Tom Collins. Y hay agua Entonces, especial para ese tipo de... claro, en este caso, al momento de utilizar estas aguas que tienen una carga mineral y tienen, digamos, un peso en la boca, pues un sabor, obviamente ayuda a repotenciar los cócteles. Entonces, bueno, obviamente, ahí justamente en pantalla estamos viendo cómo están preparando un mojito con el agua, porque lleva agua con gas. ¿Ese con Socosani? Sí, claro. Ah, Sí. ¿con esta botella puedo hacer un Sí, mojito? claro, claro. Claro, por ¿Gin supuesto. también? Puedes hacer con gin, ese se llama Tom Collins. Ese cóctel ya no es el gin con agua tónica, sino el gin se llama Tom Collins, que es Con gin agua gasificada. Agua gasificada. Ah, mira. Así En mismo. el tema de la coctelería y en general en la gastronomía hay un elemento súper importante que es la sal. Nosotros podemos cocinar con una buena carga de condimentos, pero si no hay sal, falta pues. sabor. Entonces, ¿qué tiene un agua mineral? Sal. En este caso, de manera muy equilibrada. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Que le otorguemos sabrosura a lo que estamos preparando. Yo te invito a que hagas una limonada con agua que no sea mineral versus, por ejemplo, Socosani o un agua de alto contenido mineral que tenga bicarbonatos
y la experiencia va a ser absolutamente No me había distinta. puesto a pensar en eso, Esa, fíjate. mira, esa sí, y tiene un Lo voy a nombre. tomar en ¿ah? consideración. Se llama limonada imperial, ¿no? Porque es con Así agua que con estás gas. sacando- todo tiene nombre para ti. Que existe, ya está. Ya existe. Pero qué Así interesante, es. Álvaro, de verdad es una sorpresa, de repente para muchos de nuestros amigos. El buen beber, de eso se trata, un segmento en el que las bebidas en general, la próxima semana tenemos café, por si acaso. Dime una cosa, Álvaro. O sea, así muy breve. La planta de Socosani sigue estando en Arequipa, no tienen una acá en Lima, ¿o sí? No, mira, una característica, es que tiene tantas características Socosani que a veces falta tiempo para enumerarlas. Las aguas minerales naturales, para ser consideradas como tal, tienen que estar embotelladas en la fuente, Origen. a no más de 500 metros de la fuente. El tema del origen es muy importante. Ajá. No hay regulación en el Perú sobre el tema del origen, pero sí hay regulación fuera y nosotros ya estamos yendo a mercados internacionales. Y tienen que tener esa característica. Claro. O sea, que Cualquier demuestren- botella de Socosani que tú te tomes aquí o, por ejemplo, en California, donde estamos ahora, en Ciudad de México Ha o en sido del Costa mismo Rica, manantial. ha salido del Valle de Socosani, ubicado a 1 hora y media de Arequipa, en medio del desierto de Yura, y ha pasado todo ese proceso de capturarla desde la fuente para llevarla hasta... Mira, ahí podemos Qué ver bonito, unas imágenes. qué bonita ¿no? la planta. Sí, justamente por eso te preguntaba, que se ve muy bonito. Sí, además es un sitio alejado de toda contaminación. Está ubicado Claro, a 1 ¿no? hora y media de Arequipa, la carretera que conduce a Juliaca, entras por Yura, avanzas unos 11 kilómetros en medio de un desierto de tierra colorada y ahí está el Valle de Socosani, descubierta por el señor Manuel Aurelio Vinelli, un químico farmacéutico italiano, hijo de migrantes arequipeños y además un personaje político renombrado, digamos, de Sí, calidad, sí, muy, sí. muy impulsador de la industria en el sur. Y ahí en medio de ese valle es donde se La encuentra fuente. nuestras Bueno, pues ahí vertientes. está, ahí estamos. Claro, muy bien. Y ¿no? lo que tenemos es una expresión de lo que ves ahí, naturaleza Lindo, 100%. está muy bonito, de verdad. Y muchas gracias por venir. Ha sido, No, creo que, muchísimas bastante gracias, aleccionador Jesús, Miguel. conocer de Claro. agua. Sobre todo yo que no conozco y ustedes que Sí, son los expertos. ¿no? justo siempre conversábamos que el agua es Y importante. para que el público mira, también conozca exactamente cuáles son las propiedades de un agua que se hace en el Perú y que tiene esas particularidades de ser premium, ¿no? Claro. Y que a pesar de que sea premium está al alcance de todos. Sí, sí, no tenemos un precio muy competitivo. Es un agua que está a nivel de las mejores aguas minerales naturales del mundo, de las aguas importadas, y tienes un precio absolutamente competitivo, ¿no? Entonces tienes un producto de calidad, Claro. 100% peruano. Hemos sido ganadores de muchos reconocimientos, agua de lujo de Sudamérica en el año 2020 y 2022. Estamos en el top 3 de las mejores aguas minerales según la guía En el top gastronómica Five Waters. Año tras año venimos siempre premiados por estar siempre en estas 3 posiciones. O sea, tenemos un agua increíble en el Perú, 100% peruana. Nos la regala la naturaleza. Realmente nuestro mérito, si podemos decirlo, es simplemente tratar de cuidar este recurso y de entregarlo con la misma calidad que nos la entrega la vertiente. Gracias, Álvaro, por estar Gracias a ti, esta mañana Jesús. aquí en el Buen Beber Muchísimas y gracias, gracias, Miguel. seguramente Sí, esta será no, Álvaro, una de las gracias. tantas visitas que nos hagas también para explicarnos el valor Por del supuesto, agua. Encantadísimo. Claro Y que de sí. Socosani también. Muy bien, ya ves, ya Jesús, ya hablamos del agua, ya estaba en la lista pendiente y he cumplido. Bueno, muchas gracias, Miguel. Y a ustedes dos un buen fin de semana. Igualmente, Gracias. muchísimas ¿no? gracias. Y por tomen la agua, invitación. consuman agua. El agua es importante, favor. hay que cuidarla también. O sea, no tendríamos por qué no hablar de un elemento vital para nuestras vidas. Agua, por eso dicen que el agua es vida, ¿no? Exactamente.